¿Cómo te va? Muy bien, Lu, ¿cómo están? Buenas tardes para ti, para vos, Valentín, también, y a todos en casa. Vamos a empezar el programa de hoy debatiendo justamente lo que ocupaba el último de los titulares, una noticia más de estas tristes que indignan y que una vez más nos ponen sobre la mesa insistir con reclamos, reivindicaciones y un debate en profundidad. Buen programa, Vamos con el asesinato, el femicidio de Marisa Severo. Gracias. Y buenas tardes para todos en casa. Repasemos primero los hechos, la crónica. Después nos está acompañando una invitada especialista en estos casos y podremos empezar el debate. El hombre de 57 años mató a su pareja de 47, con quien tenía 4 hijos. El fatal desenlace ocurrió próximo a la hora 21 de este viernes en el barrio San Miguel. Según supo Telemundo, en base a fuentes de la investigación, testigos contaron a la policía que el homicidio se dio luego de una intensa discusión. Fue tras la misma que el homicida apuñaló y atropelló a la mujer. Cuando la policía arribó a la escena del crimen, no encontró al sujeto, que se había retirado del lugar. Sin embargo, fue capturado entrada la madrugada del sábado. Los investigadores aclararon que este hombre presentaba una orden de restricción para con la mujer por denuncias anteriores de violencia doméstica. La víctima no tenía tobillera y tampoco contaba con custodia policial. Este sábado la justicia imputó al hombre por homicidio muy especialmente agravado en calidad de femicidio. El fiscal Raúl Iglesias pidió la medida cautelar de prisión preventiva por 180 días que fue concedida por la jueza Virginia Bajac. Ella lo denunció porque la amenazó con un cuchillo. ¿Y qué pasó con esa denuncia? Según Fiscalía, la reconocen que estaba, pero ¿por qué no tenía custodia? ¿Por qué no tenía tobillera la pareja? Ella quería ser feliz. Sinceramente, ella quería ser feliz. Estar custodiada es estar presa. La víctima no tiene que tener custodia, el que tiene que tener es el asesino. Pero para entender un poquito, ¿tu mamá se negó a la custodia? ¿Se le ofrecieron en algún momento? Le ofrecieron la custodia, ella se negó. Nunca se imaginó que él iría a hacer eso. En realidad nadie se imaginó. No se cree en realidad. ¿Cómo era la relación de tus padres en estos últimos tiempos? La peor. Nunca fue padre. Nunca fue marido, no, nunca fue nada. En realidad era un ser que estaba allí, no ayudaba. Ella está manchada. Ella está manchada por todo lo que pasó. La culpan. Le dicen un montón de cosas de que ella no aceptó la custodia, no aceptó. Pero ella acompañó a Rina, todo lo que Rina vivió. Y ella sabía cuál era esa vida de custodia, de tobilleras. Ella nunca creyó que él fuera capaz, que él nunca iba a hacer eso. Pero nosotros nunca terminamos de conocer una persona. 26 años viviendo con él es la edad que yo tengo. 26 años sometida a esa persona y nunca la terminás de conocer. Bien, un caso más que impacta y donde además se escucha la voz de la hija, familiares, y eso le da también otro marco. ¿Se dan cuenta que están hablando? Habla de su padre. Es el propio padre que mata a su madre. Porque muchas veces pueden haber miradas desde la afuera, parejas nuevas que aparecen, que uno... Acá estamos hablando de que se supone que lo conoces de toda la vida, ¿no? Y ella misma dice, nunca terminás, decían por allí, nunca terminás de conocer a la persona. Había una denuncia mediante, es decir, que la cosa ya se había pasado de la línea. También es tan doloroso escucharla decir cómo siente que se le juzga a la víctima por no haber aceptado la custodia policial. En fin, creo que son varios los temas. Le damos la bienvenida a Andrea Tuana, trabajadora social, directora de la ONG El Paso. Gracias por estar aquí. Lamento que siempre sea en contextos como estos. Gracias por la invitación. Lo primero que me surge es indignante que estemos diciendo ella no aceptó la custodia. Eso me parece que tenemos que dejar de decirlo ya, en todos los medios de comunicación y en todas las personas que tienen algo que ver en este tema. Él debería haber estado preso, él debería haber tenido una tobillera. O sea, no es que la mató porque ella se lo buscó. Me parece que eso es aberrante el tratamiento público que se le está dando al tema. Eso me parece que es lo primero. Lo segundo es que, sí, lamentablemente siempre tenemos que estar hablando de estos temas.
tenemos que además estar escuchando propuestas que se van sumando y sumando, pero nosotros tenemos una llave para poder empezar a trabajar este tema y empezar a cambiarlo y a transformarlo. Tenemos esa llave, por decirlo de alguna manera, hace más de un año. Y sin embargo, porque el dinero no alcanza, nosotros tenemos una ley parada en el freezer. Y es una ley que puede cambiar mucho lo que está sucediendo hoy. Bien, pero supongo que tampoco estás yendo al silogismo sencillo de con recursos se termina con la sociedad patriarcal. Con recursos no se termina, con recursos se empieza a transformar, con recursos se protege mejor, porque seguramente si este señor tuviera una tobillera puesta, hoy no estaríamos lamentando esto. No sé por qué no la tuvo, si es porque no se la dieron o porque no había. Si es porque no había, es un tema de recursos, claramente. A veces la rompen y ni siquiera se le lleva preso cuando está facultada justamente por ley la justicia para, por desacato, por ejemplo, llevarse a la persona presa si tuviera tobillera y la rompiera. Si tuviera tobillera y la rompiera, ahí se hace una intervención porque está monitoreado. Entonces es más fácil, digamos, poder hacer algo. De hecho, no hubo ningún caso de asesinato, por lo menos que yo tenga presente, que se haya dado a partir de que una persona tuviera una tobillera. O sea, funciona el tema de las tobilleras. Tampoco es la solución, ni es la idea de que tengamos a todas las personas violentas con tobillera. Pero cuando hay un caso de alto riesgo, cuando hay un caso donde va la vida de la persona, sí, pero el tema siempre, Andrea, no termina siendo, digamos, el cuello de botella no termina siendo la valoración del riesgo, sí, porque en definitiva, alto riesgo. ¿Quién iba a decirle a esta familia, a esta hija, que su padre suponía alto riesgo? Un especialista en el tema. ¿Lo sabría? Claramente. Estamos hablando de una persona que amenazó con un cuchillo. Eso se llama escalada de violencia. La violencia no es que ni bien empiezan a conocerse las personas y inmediatamente se da una situación. Entonces, ¿qué pasó cuando fue a hacer la denuncia a la mujer? Y ojalá yo pudiera saber quién intervino, cómo intervino, qué valoraciones de riesgo se hicieron. No, por eso digo a veces hasta dónde nos quedamos en la línea de reclamar presupuesto, porque pareciera que falta mucho más que presupuesto, ¿o no? A ver, yo creo que es toda una cadena de cosas. ¿Hace falta presupuesto para qué? Para que se incorpore este tema en las currículas de Derecho, de Psicología. Sí. Hace falta presupuesto para que tengamos equipos técnicos en cantidad y en calidad, que los formemos, que los capacitemos, que los mandemos al exterior a seguir investigando nuevas técnicas para hacer peritajes, para hacer valoraciones de riesgo. Nos falta presupuesto para poder tener mayores servicios de atención para trabajar preventivamente. ¿Qué pasó en estos 26 años? A ver, esta familia? Cuando hay una amenaza, porque tú planteabas, creo que al pasar hace unos instantes nada más, ese señor debió estar preso. Claramente. Porque ese señor amenazó con un cuchillo. Bien. Para que eso se suceda, se necesita una nueva ley. Se necesita simplemente capacitar más a los actores o protagonistas del sistema judicial. ¿Por qué ese señor no estaba preso? Y también pregunto, seguramente de algún otro ámbito dirán, bueno, pero entonces esas ya son políticas de derecha, de mano más dura, porque en definitiva solo fue una amenaza. ¿Cómo se arregla esto, no? En realidad tiene que ver con la priorización de los problemas. Si tú salís a la calle y un tipo con un cuchillo te roba, seguramente ese hombre vaya preso y al CONCAR. Ahora, resulta que tu marido te amenaza con un cuchillo y no pasa nada. O por lo menos, bueno, se le ponen medidas cautelares. Entonces, ¿qué estamos valorando más? ¿A quiénes estamos encerrando? ¿A quiénes atentan contra el delito contra la propiedad? Pero los delitos contra los derechos humanos, y que sufrimos especialmente las mujeres, los niños, niñas y adolescentes, han sido considerados de segunda, porque hay una mentalidad de que esos problemas se terminan resolviendo en casa. No vamos a encerrar un buen señor padre de familia en la cárcel junto con un rapiñero. O sea, estamos con toda esa cabeza. Ahora, los que nos matan son esos buenos señores, entre comillas, que son nuestros esposos, nuestros padres. Entonces, si hay un desacato, tiene que ir preso. Pero eso no lo digo yo, eso lo dice la ley. Pero no ocurre. Y no ocurre. Y ahí vamos a las cabezas que están hoy impartiendo la justicia. Porque ayer había un reclamo, también en medios de comunicación, de la Asociación de Magistrados, pero yo creo que hay que hacer un examen de conciencia de cómo la justicia, los magistrados y las magistradas están impartiendo esa justicia.
y todos se tiran la culpa. Lo que pasa es que los peritos no nos dicen, los peritos te dicen, lo que pasa es que hay tantos casos que en 40 minutos no podemos. Bueno, paremos, pongamos prioridad a este tema, hagamos las inversiones necesarias y hagamos las cosas bien. Bien, dejemos de lado, porque voy a ir a eso en un instante nada más, el tema de quién debiera estar con custodia policial finalmente, si la víctima o el victimario, quien amenaza, que es un poco que también lo planteaba la hija, ¿no? Y lo que decía Andrea al principio, cómo puede plantearse como excusa o como siquiera tomarse nota de que ella no tenía custodia policial, ¿no? En este caso. Pero bueno, dejemos eso para dentro de un instante. Antes, sobre esto, con lo que empezamos, reflexión en el panel, Vero. Y bueno, una profunda tristeza, profunda bronca cuando uno ve que hay historias que se repiten, solo cambian los protagonistas, esos relatos. La pregunta de cuántas veces puede ser víctima la víctima, ¿no? Porque cuando uno veía la cobertura que se hacía, cuánto nos falta aprender a los periodistas, tú comenzabas diciendo, dejemos de decir que rechazó la custodia, y ayer los periodistas preguntaban a la hija insistentemente, bueno, ¿por qué no tenía la custodia? Es verdad que rechazó la custodia. Y allí ese testimonio que dice, mi madre está manchada, ¿no? Habla de una mancha. Estamos hablando de una persona que murió de 40 puñaladas y tenemos que seguir defendiendo a la víctima. Así que una profunda bronca en ese sentido. Pero además, respecto a lo que Andrea dice del presupuesto, creo que estamos como en el círculo vicioso parecido al círculo de la violencia. Que no exista presupuesto no es solamente un tema de recursos, es un tema de no entender lo que implica la ley y lo que la ley es. Yo creo que la ley surgió, y todos lo recordamos, como medida de presión de alguna manera. Sí. O de, respuesta al impulso de la ley fuerza, está, sí. La ley está, pero realmente yo creo que no hay un convencimiento. Me gustaría después poder preguntarle si ha podido conversar con los candidatos, cuál es la voluntad política que hay realmente detrás de esto. Hasta que no se entienda que la ley puede cambiar cosas y que no es solamente un tema de dinero, y no se entiende que es importante, porque seguimos con esta cabeza de que las cosas, bueno, se arreglan en casa. Bien, Vir. Bueno, yo además de compartir lo que plantea Vero con respecto a la tristeza por lo que pasó y sumando también al otro femicidio que hubo acá en Montevideo, a unos pocos días de diferencia, lo primero que hay que decir es que en realidad la medida es la tobillera, y cuando se habla de falta de presupuesto es porque se pone custodia porque no hay tobilleras. Entonces, en realidad, la medida no es la custodia policial, la medida es el dispositivo de contralor electrónico, que es la tobillera. Cuando no hay tobillera por falta de tobilleras, entonces se dispone la custodia. Que claramente, después obviamente que vamos a adentrarnos un poco más en ese tema, pero implica para la víctima una limitación en su libertad. Después vamos a eso. Ale. Bien, yo todavía sigo sin entender, porque siento que esto es como un eterno déjà vu, ¿por qué no hay suficiente número de tobilleras? Es una cosa que, además, en un presupuesto que en estos asuntos me parece que todo el mundo coincide que ha aumentado, es un asunto que no logro entender. De todos modos, siempre que se abordan estos temas y uno presta atención a la cobertura que damos explícita o implícitamente, siempre hay formas, datos, contextos de supuesta información que lo único que hacen es colaborar para una especie de atenuante del asesino, ¿no? Siempre, nadie se anima a decirlo en esos términos. Bueno, fuera que alguien se anime, pero siempre se buscan formitas como para de alguna manera en algún punto fragilizar la posición de víctima de las que son notoriamente las víctimas, ¿no? Entonces ese es un tema sobre el cual nosotros, porque esto tampoco se arregla con las tobilleras, a eso voy. Me parece que es la mirada que le estamos dando al asunto, que sigue siendo una mirada equivocada, ¿no? Y de verdad a veces tengo un gran desasosiego porque siento que no sé para dónde arrancar, porque hay cosas que lucen tan obvias y sin embargo estamos tan dispuestos a enseñar que la minifalda, que ahora, que por qué lo seguía permitiendo que volviera a su casa, que siempre hay alguna, vos analizá uno a uno los distintos casos de femicidio y siempre hay un detalle que luce como una especie de atenuante al propiciador de la muerte. Bien, Graciano, a veces estos son temas en los que a veces no siempre hay un 100% de coincidencia en la génesis, ¿no? de la situación. De hecho, acá hemos debatido más de una vez con miradas distintas sobre si un hombre que comete un femicidio es un hombre con trastornos psiquiátricos, si es un inadaptado social o si simplemente es una persona
común y corriente, moldeado por una sociedad funcional al machismo, ¿no? Y habrá casos y casos. No creo que sea el momento para detenernos en ese debate hoy. Pero tal vez la génesis esta puede explicar de alguna manera el atraso en el que venimos corriendo para atrás. ¿Qué pensás, Graciano? Porque sos uno de los que a veces ha cuestionado un poco este tema, ¿no? Pero me parece que en este caso y en otros casos, cuando la situación alcanza estos ribetes dramáticos, me parece que el abordaje tiene que ser otro. Hay un patrón que se repite siempre, un patrón objetivo que se repite siempre. La denuncia, una vez, dos veces, el desinterés oficial, el esquivar responsabilidades. Este patrón se repite siempre. Y esto no es algo ni un debate filosófico ni ideológico, es una cosa práctica. Y cada vez que ocurre, volvemos siempre a lo mismo. Entonces, si hay un patrón que se repite, es ese patrón el primero que hay que abordar. Porque no vale de nada hacer eslogan, hacer análisis sociológicos, hacer marchas, si primero no se aborda lo que es objetivo, claro y evidente. Y es que hay un patrón de asesinato que se repite. Hay una víctima acosada que va una vez, va dos veces. El otro día estaba circulando un audio de una de las muchachas que mataron, diciendo lo que estaba pasando. La de chica del barrio Capra. Sí. Un audio donde estaba diciendo, bueno, voy ahí, no me dan pelota, no sé si fue la palabra que utilizó. Pues entonces el objetivo es la falla del sistema. Pero es evidente. Bien. Pero ¿quién puede dudar de que acá está fallando todo el sistema estatal? Acá hay dos cosas que están fallando que son esenciales, que son la seguridad y la justicia. Bien. El Estado hoy no está dando seguridad y después que pasan las cosas que pasan, no está haciendo justicia. ¿Qué piensas, Alfredo? Yo pienso que no hay prueba más evidente estas situaciones de lo que muchos critican o minimizan, que es el tema de la ideología de género o del patriarcado. Yo creo que en el fondo estas situaciones, los asesinatos, las violaciones, los abusos, las actitudes de la justicia o de la policía, en definitiva, están marcando de que el patriarcado en Uruguay sigue siendo muy fuerte. Y si no funciona el sistema es porque evidentemente los componentes que están manejando ese sistema tienen una visión ideológica que minimizan los temas. Entonces, no hay patriarcado, señores, a las pruebas me remito. Cantidad de abusos, cantidad de muertes, cantidad, es decir, no hay ideología de género, verso. Hay un montón de gente que está sufriendo situaciones porque no tenemos el cambio cultural que necesitamos. Entonces lo minimizamos, hacemos lo que decía Ale, ¿no? Algo debe haber hecho, algo hizo, ¿no? Entonces me parece que en el fondo esta realidad, esta cruda realidad muestra de que nos falta mucho como sociedad y no solamente se trata de recursos, se trata de un cambio cultural muy fuerte a todo nivel, entre otros la policía y la justicia. Bien, desde esa perspectiva creo que nadie podría cuestionar lo que estás planteando, Alfredo. Ahora también me viene a la mente preguntar, bueno, pero a ver, si es la única explicación porque tampoco el Estado logra ni ofrecer seguridad y no siempre justicia para lo que son los casos de la delincuencia común, donde hay madres que quedan sin hijos, sin hermanos, sin maridos, ¿no? Sí, pero no hay denuncias previas muchas veces, ¿eh? Voy a la falla del sistema. Voy a la falla del sistema. Voy a las fallas del sistema. No, pero el ¿Qué pensás con eso? Está fallando en otros términos ahí, me parece. No quiero banalizar el tema porque no soy un especialista, pero me parece que no es lo mismo. No es lo mismo un asalto a un supermercado donde un delincuente dispara y mata por una bala perdida a una persona que está ahí, a un caso como este, donde hay una insistencia por parte de un acosador y de una persona que ejerce violencia de antemano. No es lo mismo. Y de hecho, lo primero que yo pensé también, como lo dijo Andrea, fue la revictimización, ¿no? Es asesinada y vuelve a ser asesinada y vuelve a ser asesinada a través de cómo manejamos mal las cosas en los medios de comunicación. Eso fue lo primero que me pasó por la cabeza también. ¿Prisión de por vida para el que mata a una mujer por justamente violencia de género? No, yo no estoy de acuerdo con la prisión perpetua. Sí me parece que tiene que perder la patria potestad de sus hijos. Eso está previsto en la ley 19.580, porque hemos sabido además de casos donde, en Argentina, por ejemplo, que salen de cumplir la pena o con alguna prisión, salidas transitorias, inmediatamente están pidiendo la revinculación. Eso sí estoy de acuerdo, y lo que me parece muy importante también es que obviamente se tiene que trabajar previamente, ¿no? Previamente con esas situaciones. Primero, si transgrede la medida cautelar,
tiene que cumplir prisión domiciliaria, lo que quieras, pero tiene que estar preso. No puede ser que sea la mujer la que viva medianamente presa para ser protegida. Obviamente de que si tu vida está en riesgo y te dicen, bueno, es lo único que hay, capaz que uno se agarra de eso. Bien, pero podría cambiar. Lo que está proponiendo, por ejemplo, desde el Partido Nacional, Lacalle Pou, lo que está proponiendo es que la custodia policial no sea para la persona amenazada, sino para quien amenaza, cosa que después, desde el MPP, Carrera lo ningunea bastante. Vamos a escuchar exactamente qué dice cada uno, si les parece, a ver, para después sí poder enganchar con esto, porque es un punto importante. Bien. A ver. En su cuenta de Twitter y en su perfil de Facebook, el senador Charles Carrera reproduce la columna Vigilar al victimario, que publicó en el diario La República. Allí sostiene que el candidato blanco Luis Lacalle Pou deslizó una de sus improvisadas propuestas a las que nos tiene acostumbrados. Se refiere al planteo de que la custodia policial se adjudica al acusado de violencia doméstica y no a la víctima. ¿Por qué alterarle la intimidad a esa mujer cuando ella es la víctima, no es el victimario? Bueno. Al que hay que vigilar es al victimario, es al que amenaza, no a la que persona amenazada. Solo desconociendo sobre el punto se puede proponer una vigilancia sobre el ofensor, demostrando una absoluta ignorancia de lo que significa la protección a las víctimas, escribe Carrera, quien fue durante varios años secretario general del Ministerio del Interior. Las custodias son una herramienta de protección para quien está en riesgo. Debe ser transitoria, volcando todo el peso de la ley al responsable del riesgo que sufre la víctima, agrega. El senador Carrera dice que la custodia no limita la libertad de las víctimas, sino que asegura su integridad. Más adelante señala que si el nivel de peligrosidad del ofensor es tal que merece la asignación de medidas de custodia personal para la víctima, tal vez sería más sensato privarlo de su libertad. Agrega que ya se están disponiendo custodia para los ofensores, en lo que consideramos un tratamiento equivocado por parte de la justicia. Reclama no caer en simplismo, ni hablar con liviandad al tratar temas tan dolorosos como la violencia de género. Hay que hacer una pausa, Andrea, pero dame un titular sobre esto que acabas de escuchar. Yo te diría, sacar al rapiñero, ponerle custodia y nos cuidás a todos y poner presa a esta persona y garantizás la seguridad de esta víctima. Entonces, ¿por qué no lo pensamos de esa manera? Y pensamos que sí custodia para estos buenos señores de familia. No, de ninguna manera. Ellos, si desacatan y son un peligro, tienen que estar presos. Y antes de llegar al desacato, si no hay tobillera hay que poner custodia, ¿a quién va? Bueno, si no, a la víctima, porque la que tiene que estar segura y protegida es la víctima. Yo qué sé, y si el segura señor y no entra al baño de su trabajo, se escapa por la ventana y si les escapa a los policías viene y me mata. Pero a ti te consta que han matado a la mujer estando los policías en la casa de la mujer también. Bueno, sí, también. Y te consta que es verdad que puede generar ciertas limitaciones en tu cotidianidad, ¿o no? Por supuesto, las custodias para las víctimas no son la solución para nada. Yo no quisiera tener custodia si estoy en una situación. Si es lo único que me dan, bueno, capaz que me agarro de eso. Hacemos una pausa y ya venimos con este punto, ¿sí?